Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de martes 23 de junio del 2026. Mañana es día de San Juan, una fiesta grande para la cristiandad. Aquí hay varios pueblos en el municipio de San Felipe que llevan el nombre de San Juan y ya están, pero en las vísperas de su fiesta el día de mañana. Ojalá lo disfruten y que no haya sorpresas, sorpresas negativas. Ya ven luego en las fiestas. Bien, entonces estamos en este nuevo videoblog de Acrisolándonos abordando el último tema de las sociedades secretas respecto de China. Ya ven que dejamos por sentado lo que todo mundo sabe. La China milenariamente se reconoce o se reconocía como uno de los países más tradicionalistas. Incluso me permito leerles tres, cuatro rengloncitos dedicados a Confucio respecto del tradicionalismo chino, dicen. Se puede resumir la historia china en que este pueblo, habiendo rendido culto a sus antepasados como lo más sagrado de su religión, el culto a los antepasados, y por consiguiente a sus creencias y costumbres, esto lo consignó, Confucio en su libro Chu King. Este amor tradicional junto al ente moral, o sea, la cuestión moral, el respeto a los mayores, a las tradiciones, a las costumbres, indiscutible en China del respeto y piedad filial, obediencia a las leyes como dimanadas del enviado de Dios. Esta es la China. Pero como todos nos damos cuenta y se consigna en esta obra, en el último tercio del siglo XIX, o sea, en el antepasado siglo, muchos países empezaron vamos a decirlo así, en un despertar político. Hubo muchas liberaciones de yugos centenarios, Cuba incluido, y entonces China, por ser un país, aun cuando muy tradicionalista, pero de cualquier manera un país dedicado a la producción agrícola, a la producción artesanal, a la producción textil, un país progresista en realidad. Entonces China no podía sustraerse a las corrientes que estaban prevaleciendo en este siglo eh, antepasado. Ya ven, México tampoco pudo sustraerse y empezó sus movimientos a finales de este siglo. Los hermanos Flores Magón, los hermanos Cerdán, ya dando pábulo a las ideas revolucionarias, a las ideas en pro de la clase trabajadora. Entonces China no podía quedarse atrás y sus sociedades secretas jugaron un papel muy importante. Recuerden, lo mencionamos ayer, las sociedades secretas que trabajaron para, a finales del siglo, todavía por 1896, 1900, la triada, los colaos, los lirios blancos y los vegetarianos, entre otros muchos en un país gigantesco, ya daban señales de que iban sobre algo grande, aun cuando recuerden lo que se decía
y parecía que era en realidad el objetivo primordial, era que se trataba de eliminar el imperio de aquella gente de Manchuria y, y asentar de nuevo el imperio de los Ming. Y no resultó así. No resultó así porque, como nos damos cuenta, a principios del siglo XX, ahí por 1910, ya desde 1900 había empezado un movimiento ya tendiente a eliminar de una vez y para siempre la cuestión imperial que tanto atraso causaba a un país que por su trabajo, su talento, su iniciativa era un país de suyo progresista. Recuerden que hubo un médico que aglutinó todas esas fuerzas sociales, incluidos todas esas sociedades secretas, muchas se podría decir que eran, si no cientos, eran decenas, las que ya estaban fraguando en el silencio, en la clandestinidad, el, el advenimiento de republicano, un sistema republicano constitucional. Al decir republicano es pensar en dividir el poder ejecutivo, legislativo, judicial, eso es lo republicano. Y a eso aspiraban y trabajaron en ello. No hubo mucho derramamiento de sangre. En realidad fue un movimiento que se hizo grande por sí mismo y claro que sí hubo batallas. La gente de Manchuria, que ya eran chinos también, pues lógico, querían conservar sus privilegios, dicen algunos que luego ya teniendo los privilegios tampoco los quieren soltar. Y ese médico muy famoso, Sun Yat-sen, que estuvo preso en Londres debido a unas traiciones de unos chinos, porque ya lo habían intentado allí por 1853, había empezado un movimiento y había habido ciertas traiciones y se vino abajo ese movimiento. Sun Yat-sen encabezó pues el movimiento revolucionario y con el apoyo de las sociedades secretas de carácter político, ya mencionamos algunas, la triada, los colaos, los lirios blancos y los vegetarianos, que llegaron a ser miles y a tener recursos muy importantes, recursos materiales para el movimiento. Y el 1 de enero de 1912 se declaró república al país chino. La China se hizo república con su constitución, elaboraron su constitución, la pusieron en vigor y se inició la república el 1 de enero de 1912. Se puede decir, sin temor a equivocación, que las sociedades secretas en China jugaron un papel preponderante en la liberación de un país que ya se había cansado de ser objeto de opresión, de ser objeto de explotación. Y fíjense, casualmente, 37 años después, pero el 1 de octubre de 1949, ahora con el liderazgo de otro gran líder, Mao Zedong, se decía antes, ahora
dice Mao Zedong, que es reverenciado en China a niveles casi religiosos, y la República de China se integró en una República Popular China de carácter comunista, dicen ellos. Desconocemos en qué términos se lleve a cabo el sistema político que están desarrollando, pero que independientemente de que haya algunas limitaciones libertarias o que no haya hasta el momento, una total justa distribución de la riqueza, parece ser que por ahí va la China. Y la China, ahora, el 1 de octubre pues, de 1949, se integró en República Popular China con el liderazgo básico de Mao Zedong. Y hoy en día, amigas, amigos, la China que rompió verdaderamente las cadenas de su esclavitud milenaria, la China ahora, hoy en día, está, vamos a decir, peleando por el primer lugar mundial de país hegemónico en su economía, en su política, en su manera de progresar. Muchas obras siempre han sido dados a las grandes obras. Ya ven, ya hablamos de la muralla, la gran muralla, el gran canal. Hoy en día están llevando a cabo obras muy, muy espectaculares. Ahí está la China, pues, para lo cual tuvieron mucho que ver las sociedades secretas. Bueno, también se puede decir que el pueblo no todo integrado en sociedades secretas, pero las sociedades, estas, se puede decir que también en México han jugado un papel muy importante históricamente, pero la China hoy en día está ocupando los primeros lugares en el Concierto Mundial de las Naciones. Ojalá y nosotros pronto nos orientemos en ese sentido con sociedades secretas o sin ellas. De cualquier manera, lo importante es que México, acrisolándose, luchando por su libertad en todo sentido, también, a ejemplo de la China, pronto también pelee los primeros lugares en el Concierto Mundial de las Naciones. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y hasta la próxima.